aquí estamos para hablar de la celebración que por estos días se va a estar dando en el hemisferio norte. Uno de esos mágicos días de poder. Justamente la penúltima celebración de la rueda del año, de los días de celebración de la rueda del año celta. En este caso vamos a hablar de Lughnasadh, también conocida como Lammas. Es una celebración que en realidad es una celebración de origen gaélico. En realidad se celebraba en todo lo que era los celtas de Irlanda, Escocia, y también era celebrado en toda la Europa continental. De hecho, esta celebración aparece en el primitivo calendario celta, el calendario de Coligny, que era el calendario celta que aparece en un pueblo de Francia, donde está cómo ellos armaban su tiempo según las lunas y las celebraciones. Y esta es una de las celebraciones que aparece. ¿Cuándo es que se celebra según ese calendario celta? Bien, se celebra en la noche de luna llena más cercana al medio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Pero al igual que todas las celebraciones, una vez que se adoptó el calendario gregoriano, la celebración se definió exactamente en el 1 de agosto para el hemisferio norte y entre el 1 y el 2 de febrero para el hemisferio sur. Pero ¿qué es lo que celebramos en Lughnasadh? Bueno, lo primero que se celebra en Lughnasadh es la recolección de la primera cosecha. No nos olvidemos que estamos en pleno verano y aquí se hace la recolección de sobre todo el trigo y otros cereales. Pero no solo del trigo y los cereales, también es el momento en que los árboles están cargados de frutos listos para ser recolectados. Las hierbas están en el momento más elevado de poder para poder ser recolectadas. Y justamente el ganado que había nacido a fines del invierno y principios de la primavera ya es fuerte e independiente y se mueve por sí solo. Es un tiempo de mucho calor, es un tiempo de mucho esfuerzo y de mucho trabajo porque había que levantar toda la cosecha, pero también era un tiempo de plenitud, un tiempo de recoger el fruto del esfuerzo de todo un año de trabajo. ¿Sí? Por eso es una celebración dedicada exclusivamente a agradecer a los dioses el buen tiempo, el verano, las buenas cosechas. Y por supuesto que estaba dedicada a un dios celta, que era el dios Lugh. ¿Y quién era el dios Lugh? Un dios solar, al igual que lo era Belenos. ¿Se acuerdan de Belenos, el dios solar con el cual representábamos a Beltane, la otra celebración solar? Bueno, este se llama Lugh y es un dios sumamente multifacético, inteligente, talentoso. Es un dios de luz, como lo indica su nombre, porque Lugh justamente quiere decir brillante, luminoso. Bien, él tenía un objeto mágico, ¿qué era? Una lanza llameante, encendida de fuego, como un símbolo por un lado fálico, ya que era un dios de fertilidad, pero también como un símbolo de poder, porque también era un dios de la guerra. Los celtas creían que de hecho el mismísimo dios Lugh había sido el quien había hecho la primer celebración del Lughnasadh. ¿Y por qué? Porque cuenta la leyenda que Lugh tenía una madre adoptiva que se llamaba Taltiu y que ella se encargó de despejar a mano, sin herramientas, con sus propias manos y totalmente sola, todos los campos de Irlanda
despejó para dejarlos listos y preparados para la agricultura. Luego de esa gran hazaña, muere de agotamiento. Y entonces Luke decide dedicarle la celebración de la cosecha justamente ya que ella había hecho posible que eso sucediera. ¿Y cómo lo celebró en aquella primera celebración? Con juegos de habilidad y fuerza, al mejor estilo de los Juegos Olímpicos griegos. Sí, y ¿saben qué? Si llegan a ir a Escocia o Irlanda para estos tiempos justamente del Lughnasadh, van a encontrarse que aún actualmente se siguen celebrando estos juegos de destreza, de habilidad y de fuerza en la fecha del Lughnasadh para el 1 de agosto. Pero bueno, veamos cómo celebraban además de con estas fiestas, porque de hecho se celebraban siempre haciendo estos juegos del Lughnasadh de destreza y habilidad. Pero también se llevaban adelante matrimonios. Era muy común que se llevaran adelante rituales de matrimonio en esta fecha. El handfassing, ese ritual que también se llevaba adelante en Beltane, que era el matrimonio con la unión de lazos. Handfassing, se unían las manos con lazos. Era el matrimonio celta. Pero también había otro tipo de celebraciones que consistían en grandes banquetes donde se reunían y donde nunca faltaba la hoguera, el gran fuego encendido en representación del dios Lugh. A él y sobre todo se hacían muñecos de paja. Muñecos de paja que eran sumamente comunes en todas las celebraciones solares. ¿Por qué? Porque se los colocaba en esas hogueras como representación del mismo Dios que se encendía y se convertía en fuego. ¿Y qué se hacía? Además, montones de ofrendas. Ofrendas que podían ser frutos y comidas de la época, flores de la época, pero sobre todo la ofrenda más importante era el pan. Justamente el pan de esta fiesta, de esta celebración, que se hacía con las semillas, con el trigo que había sido recolectado en esta cosecha. Y de hecho, el otro nombre que recibe esta celebración, que no se llama solo Lughnasadh, sino que se la llama también Lammas, tiene que ver con el pan. ¿Por qué? Porque cuando en el período cristiano, cuando se evangelizan todas estas celebraciones, para esta fecha se comenzó a realizar una misa, la misa de Lammas, la misa del pan, a donde todos asistían con un pan que habían hecho con sus propias manos y entonces luego la iglesia se encargaba de repartir esos panes entre los más pobres y necesitados. La misa de pan, la misa de Lammas. Por eso es que se la llama de esa manera. Les cuento que los pueblos nórdicos, al igual que en la celebración, las celebraciones intermedias, no hay grandes registros de que ellos llevaran adelante esta celebración. Pero el neopaganismo nórdico actual, moderno, dio a esta celebración el nombre de Freyfaxi. Y es una celebración que también tiene que ver con la cosecha y que es en homenaje en primer lugar al dios Freyr, que es el dios de la fertilidad masculina, a la diosa Sif, que era la esposa de Thor, esa diosa que tenía una cabellera de oro larga hasta el piso y que era la diosa del trigo, y al dios Thor, que era el que con sus fuerzas y sus rayos gestaba las tormentas de verano que permitían que se maduraran los últimos frutos. Y bueno, así es como se celebraba, pero había algo que los celtas tenían muy en claro y eran muy conscientes de ello, de que si bien esta era una fiesta de luz, de plenitud y de vida,
también era una celebración de oscuridad y de muerte. ¿Por qué? Porque los días aquí cada vez eran más cortos y cada día estábamos más cerca del ciclo oscuro. Pero ellos no lo consideraban algo malo, sino algo natural. Ellos reconocían lo cíclico y lo celebraban porque era parte de la manifestación de la vida. ¿Cómo celebrar hoy? ¿Cómo podemos hoy en el hemisferio norte, en este momento, celebrar el Lugnasat o Lamas? Bueno, en primer lugar, chicos, se levantan temprano, ustedes no están como yo en medio del frío, están en pleno verano, así que a caminar por la naturaleza, a permitirse recolectar yuyos, plantas, flores de esta época tan calurosa. Y una de las cosas que no puede faltar es hacer pan, el pan de Lugnasat, con los cereales de época, trigo o los cereales que ustedes quieran utilizar. ¿Y por qué es tan importante hoy también? Porque fíjense que la creación o la confección del pan involucra los 4 elementos. Así es. Por un lado, los cereales, la sal, la harina que utilizamos es puro elemento tierra. Luego utilizamos agua para generar la masa. Levadura que al crecer incorpora aire en esa masa. Y una vez que lo cocinamos, el fuego que gesta la alquimia, la transformación, convierte ese pan en un alimento. Justamente es una fiesta ideal para agradecer a los 4 elementos que nos brindan el perfecto equilibrio energético, ¿sí? Así que ese pan tiene que ser parte del banquete, de la comida que realicemos esa noche, como también podrá, aquellos que tengan un altar en sus casas, ser una ofrenda presente en esta noche de Lugnasat. Otra cosa muy tradicional que llevaban adelante los celtas era la confección con yuyos, pajas secas que encontraban en la naturaleza de pequeños muñequitos de paja que representaban a las deidades. ¿Y qué hacían con esos muñequitos? Los colocaban como decoración en su casa o en su altar y además lo dejaban, ¿por qué? Porque eran el representativo de la celebración del Lugnasat y por lo tanto les otorgaba protección en ese día y durante todo el año, porque allí quedaba por todo un año hasta el próximo Lugnasat, donde era quemado en el fuego. Otra de las cosas que no podemos evitar que nos falten en esta celebración del Lugnasat: una hermosa fogata donde justamente lo que podemos llevar adelante es un gran agradecimiento. Yo lo que les propongo es que a mí me gusta mucho hacer, es tomar un papel y escribir en él, por ejemplo, todo aquello a lo que debo agradecer. Pero no solo lo material, lo terrenal. También debo agradecer a las personas que estuvieron y me acompañaron en este ciclo, a las deidades, a los guías espirituales, a las situaciones que fueron propicias, a las emociones que fueron buenas durante todo este ciclo. Agradecer a todo ello. Y entonces concentrarme, conectarme con ese fuego del Lugnasat y finalmente dar por cerrada la ceremonia colocando eso dentro del fuego. ¿No tienen posibilidades de prender una fogata? Bueno, podemos entonces, este ritual siempre se lleva adelante al aire libre. Así que vamos a tomar 2 velas, una blanca y una amarilla. Vamos a hacer un pequeño círculo de piedras y en el centro vamos a colocar las 2 velas. Primero encendemos la blanca, luego encendemos la amarilla y entonces allí comenzamos a escribir ese papel con todo aquello por lo cual estamos agradecidos. Y cuando las velas ya llegan casi a su final, entonces allí lo quemamos. Bien, y después a cenar, a comernos ese pan, esa bendición de lo que la tierra nos ha entregado.
Así que bueno, mis queridos del hemisferio norte, ya saben cómo celebrar. Es indicado vestirse de blanco, de rojo, de naranja, de amarillo, decorar la casa con esos colores. ¿Por qué? Porque es el color del sol, los colores de la luz. Así que mis amores, a tener un maravilloso día de Lamas, a preparar las celebraciones y a disfrutar este ciclo que todavía es luminoso. Así que nos estamos viendo en la próxima celebración. Espero que les hayan servido todos estos rituales y que los puedan llevar adelante. Gracias y feliz Lugnasat.